Bueno, ¿cómo están? Me gustaría usar este rato del video de hoy para tratar de desarrollar un poco más la idea de qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que una persona se siente real. O cuando decimos que una persona siente que está viviendo su propia vida. Son dos frases que tomo del psicoanalista inglés llamado Donald Winnicott. Y las tomo porque desde que las conocí me parecieron como indicativas, me parecieron orientadoras. Vieron que hay ideas que tienen ese valor. Uno de alguna manera organiza un poco el campo en el que está inmerso, su vida o el tema que está tratando de entender en función de esa formulación, idea que aparece como eje ordenador, orientador. Por supuesto, en el mundo del pensamiento hay mil ejes que se cruzan y en todo caso se trata de momentos parciales y de temas también acotados. No hay necesariamente que aspirar siempre a un pensamiento capaz de ordenarlo todo. En realidad, si vamos más profundamente sobre el punto, creo que el todo no existe, el todo es Dios, de alguna manera. Pero eso puede ser material para otro video y tendría que prepararlo porque tampoco es que la tenga tan clara. Pero bueno, vamos a dedicarnos hoy un poquito a esto de sentirse real y de sentir que uno está viviendo su propia vida. Tres cosas se me ocurren para poder esclarecer un poco estas expresiones. Por un lado, sentirse real creo que quiere decir que hay sentido. Y sentido es precisamente esa sensación de que lo que se está viviendo es consistente, es nítido, es valioso. El sentido, ¿cuál es el sentido de la vida? Se dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, ajustamos, decimos, no se trata del sentido de la vida, se trata del sentido individual. Cada persona puede tener un sentido para su vida. Bien, pero ahí seguimos buscando todavía una expresión redonda, una frase. Bueno, el sentido de mi vida se llama también el propósito. El propósito de mi vida es ayudar a... Tampoco me gusta eso porque ese intento, creo que ya lo he dicho, de resumir en un solo principio de conciencia la multiplicidad de una vida es completamente inverosímil, digamos, son sustancias distintas. Pero después tenemos otra cosa más, entonces, que el sentido no tiene que ver ni con un universo general de la vida, no tiene que ver con lo que uno puede decir, tiene que ver con una sensación. Por eso es tan importante. Sentirse real quiere decir que uno está viviendo una vida con sentido, es decir, que uno siente que esa vida tiene valor, tiene importancia. Bueno, lo segundo que se me ocurre es que al sentirse real uno es sujeto y no objeto. Es un juego también de términos, ¿no? Ser objeto es ser mirado por el otro, según la teoría psicoanalítica, o directamente por la idea más corriente de lo que se comunica como el qué dirán. El qué dirán es la mirada del otro, la mirada de un otro supuesto, general, muy probablemente encarnado en alguien real, pero cuya realidad, digamos, tiene precisamente más valor por ser representativa de una instancia dentro de la experiencia subjetiva. Es la idea de que lo que uno hace es mostrado, es considerado por otras personas y que en esa consideración la realidad encuentra su valor. Eso es ser objeto. Uno es mirado como objeto por otro que es un supuesto sujeto. Ser sujeto, es decir, persona, es por el contrario, en vez de creerse uno mirado por otro, ser uno el que mira. Ser uno el que dice, ser uno el que vive su propia realidad. Por eso ligo lo de sentirse real también con esta distinción. Sentirse real, las palabras se me van. Sentirse real es ser sujeto de la propia acción. Podríamos decir en otro sentido ser como protagonista. Tener la posición existencial que permite que los hechos forman parte de la propia experiencia. La propia experiencia es la experiencia solemos pensarla siempre como un concepto acumulativo. Tiene mucha experiencia, tiene poca experiencia. No es eso a lo que me refiero. Me refiero a que la vida es una constante experiencia, es una sucesión de hechos vividos por una persona. Eso es la experiencia, la superficie concreta de una vida es la experiencia de vivir. Bueno, entonces, uno hace su propia experiencia cuando es sujeto. Vas haciendo tu propia... Si sos objeto, crees que la experiencia ya fue hecha, ya fue definida por otros y lo que hay que hacer es consultar. ¿Qué es el amor? ¿Qué debe hacer un hombre? Cuando en realidad todas esas preguntas las tienen que responder tu experiencia. Ni siquiera tu pensamiento. No es que uno dice, bueno,
Mi conclusión es que el amor, sino que el amor es el sentimiento que aparece en tu experiencia y te lleva para determinado lado. Y por último, tercer punto, para tratar de desgranar un poco esta idea de qué es sentirse real o qué quiere decir que uno está viviendo su propia vida, me pareció que había que incluir muy rápidamente dentro de esta explicación la existencia de otras personas también relevantes, porque la característica principal de la realidad con sentido es la relevancia. Te importa lo que pasa, por eso te querés levantar de la cama. Si estás deprimido, no te importa, es irrelevante, te da exactamente lo mismo estar, no estar, acá, allá, nada tiene sentido, nada tiene valor. Bueno, los otros son figuras especialmente relevantes dentro de esa realidad. Por supuesto, relevantes para uno, cada uno tiene su grupo, sus seres queridos, los llamamos, sus otros de relevancia. A veces la relevancia no tiene que ver con el amor, sino con otra cosa, con la admiración o con el odio, o con, no sé. Bueno, pero yo creo que estos otros relevantes, podríamos decir, sí, queridos, valorados, pueblan una realidad y le dan también como más alcance y más consistencia a un mundo que de otra manera sería un mundo vacío, un mundo desolado. Entonces creo que sentirse real, sentir que uno está viviendo su propia vida, necesariamente incluye la presencia de otros que sean valiosos para uno. Sin eso, sin ese condimento, pero no es que yo esté diciendo hay que ir a buscar al otro, es como toda una misma operación, se da todo al mismo tiempo, la realidad es valiosa, tiene sentido, uno siente que está viviendo su propia vida, sí pasan todas estas cosas. Una de las cuales es esta última que estoy diciendo, es hay otros que me importan, hay otros que son personajes relevantes de mi vida. Bueno, a ver si esto les resulta interesante.